Volvemos a Mesa de Estivo para hablar con Mario Ramos, politólogo, codirector de la consultora Doxadata, con Roque Cantoya, también amigo de la casa, ha venido habitualmente al programa, y vamos a charlar con Mario sobre qué dejó el balotaje, qué viene en este escenario político tan novedoso, tan desafiante para pensarlo. Mario, ¿cómo estamos? Buenas noches, Mariano, gracias por la invitación. Gracias por venir. Bueno, si tuvieras que definir el triunfo de Milei con una palabra o un par de conceptos, ¿cómo lo caracterizarías? Bien, creo que el resultado del domingo pasado nos demostró que el clivaje cambio-continuidad está más vigente que nunca, ¿sí? Semanas anteriores, quienes nos dedicamos al análisis de la realidad política, veníamos ensayando distintos binomios conceptuales que se iban a poner en juego el domingo: kirchnerismo, antikirchnerismo, peronismo, antiperonismo, Estado versus no Estado. Y en verdad, bueno, este clivaje que viene ordenando un poco la política nacional, al menos en los últimos 10 años, parece ser que predominó al momento de que, bueno, los electores fueron a decidir el futuro del país en los próximos 4 años. La verdad que el concepto de cambio sigue garpando, ¿sí? Pero va adoptando distintos contenidos dependiendo de cada latitud. Lo decía hace poco en una entrevista a Durán Barba, el cambio significa cosas distintas, pero tiene una connotación naturalmente optimista o positiva. Y creo que Javier Milei ha logrado encarnar esa idea de la necesidad de un cambio ante al menos una década de vivir mal, ¿sí? De gobiernos que no han podido resolverle sobre todo los problemas cotidianos a la gente. Y quizás un tema para reprocharle a la campaña oficialista, que en términos generales entendemos que ha sido muy bien planteada, bien articulada, muy profesional, es justamente no podido cuestionar esta idea de cambio, de qué tipo de cambio, si es un cambio para bien o es un cambio para mal. Y bueno, ahí creo que redunda un poco el éxito de la propuesta de Milei, que ahora veremos hacia adelante qué nos depara. Con el diario del lunes. Siempre con el diario del lunes. Y con este contexto tan malo del que partía más, esta mochila tan pesada, ¿qué te parece que podría haber hecho? ¿Qué estaba dentro del marco de la estrategia política que se podría haber planteado? No sé si para ganar, pero por lo menos para inclusive estar un poco más cerca en el resultado, ¿no? Yo creo que en términos generales la campaña política fue correcta, ¿sí? La campaña electoral fue correcta. Lo que pasa es que competía un Massa candidato que podríamos ponerle 9 puntos sobre 10 versus un Massa ministro, ¿sí? La verdad que ya era bastante inverosímil que un ministro de Economía con 140% de inflación y 40% de pobreza tuviera alguna chance real de competir. Yo creo que el 44%, 45% que obtuvo es un muy buen número, ¿sí? Ya hablar de 50 o más era prácticamente un milagro, pero bueno, el desafío ahora del peronismo es ver cómo se articula, conserva esta unidad que logró construir en este poco tiempo, ¿sí? Y cómo es el peronismo ahora en una nueva instancia de oposición, que particularmente lo va a encontrar siendo oposición junto con el radicalismo, lo cual también plantea algo completamente novedoso para lo que es el escenario político argentino. ¿Ves a un Milei que va a ser más pragmático o que va a ser más dogmático, como se mostró en la campaña, inclusive todo este tiempo de instalación mediática suya? Bien, a ver, yo creo que el esquema institucional de Argentina en algún punto encorseta y no va a ser tan sencillo llevar adelante al menos algunas de las reformas planteadas, porque hay también otros actores que juegan, sobre todo en la arena parlamentaria. Sí creo que también que para ser fiel a sí mismo va a tener que llevar adelante, al menos en el corto plazo, algunas de estas medidas que fue proponiendo. Bueno, recientemente ya adelantó su objetivo de privatizar algunas empresas, de avanzar sobre algunos mojones simbólicos, ¿sí? Del kirchnerismo, como lo es YPF, pero sí entiendo de que las expectativas que generó en primer lugar la candidatura y luego la victoria de Milei son muy altas, ¿sí? Entonces, cuando las expectativas son muy altas, decía Durkheim, después no satisfacerlas suele ser bastante conflictivo. Así que veremos cómo logra combinar esta cuota de pragmatismo que indefectiblemente todo puesto de poder o de primer nivel necesita, y al mismo tiempo ser fiel a su plataforma o a parte de su plataforma, teniendo en cuenta cómo van a jugar los otros actores. En estos días se habló, lo dijo el mismo Milei, ¿no? Que se van a venir 6 meses muy duros, que bajar la inflación va a tardar entre 18 y 24 meses. Ahora, teniendo en cuenta estas expectativas tan altas, sí cumple su idea de que no haya
no caer en cierto populismo económico, entre comillas, y ciertas medidas, por lo menos de alivio económico. ¿Alcanza con esta inflación simbólica, con estas guerras simbólicas para pasar ese puente? Yo creo que, a ver, las lunas de miel, que en este caso van a existir también, son cada vez más cortas, ¿sí? Y tantas expectativas también demanda de parte de quienes les toca gobernar y administrar lo público dar respuestas inmediatas. A diferencia del discurso y del planteo de Macri, por ejemplo, que era un planteo más gradualista, no sé si recordás los famosos, el segundo semestre, ¿sí? En donde se trataba de instalar que los resultados positivos ya iban a venir, que había que tener paciencia y tiempo. Creo que Milei ahora está un poco rehén de su propia vehemencia y de esta propuesta de shock, ¿sí? En donde de un día para el otro prácticamente tocando algunas palancas y oprimiendo algunos botones, se van a empezar a ver resultados positivos, cosa que quienes sabemos cómo funciona el Estado no va a ser tan así. Entonces, seguramente va a recurrir a cuestiones más de naturaleza simbólica, a quitarle el máximo provecho y sacarle todo el jugo posible a esto de la grieta y del kirchnerismo, antikirchnerismo, pero entiendo que a priori la sociedad no va a ser tan paciente y va a requerir al menos en los primeros 3 meses algunas señales claras de que esto puede cambiar. ¿Qué papel le ves a Villarruel en el gobierno de Milei? La verdad que la veo con un papel fundamental, ¿sí? Dándole músculo político a toda una agenda que quizás es la más difícil, ¿sí? Que tiene que ver, por un lado, con la seguridad, por el otro lado, con los derechos humanos, ¿sí? Milei se ha encargado siempre de explicitar un proyecto económico, eminentemente, y en la figura de Villarruel se concentra todo el otro espectro de propuestas, ¿sí? Inherentes a la gestión de un gobierno nacional. La veo con herramientas, al menos discursiva, para poder sostener algunos debates en el foro público, y creo que por ahí también puede pasar un poco la apuesta de todo un sector de la ultraderecha en el caso de que lo de Milei no sea como se pensaba. Ahora, en estos primeros días que se habla mucho del armado del gabinete, se van cubriendo casilleros, algunos más definitivos, otros más provisorios, parece un Milei como tratando de ganar autonomía con respecto a sus socios, ¿no? De no quedar rehén de ninguna facción. Por lo menos en el caso de Villarruel, en el caso de Macri, habilitando una línea de negociación con sectores del peronismo no kirchnerista. Parece un Milei como tratando de generar su propio liderazgo, ¿no? Sí, además teniendo en cuenta el estigma del actual presidente de que, bueno, que aparentemente fue un títere o que se vean los hilos, y me parece que es un instinto reflejo, sobre todo producto de la asociación repentina y de corto plazo que tuvo con el sector más duro del PRO, con Macri y Bullrich a la cabeza, ¿sí? Entiendo de que no le va a ser tan fácil resignar algunos espacios porque, bueno, necesita cuadros y necesita personas que ocupen estos casilleros que vos mencionabas, y además va a tener que tener la flexibilidad necesaria para conseguir los acuerdos parlamentarios, ¿sí? Que si hacemos la suma lineal entre los diputados de La Libertad Avanza y los de Juntos por el Cambio, bueno, ahí pareciera configurarse una potencial mayoría, pero que no va a alcanzar en muchos debates para darle tratamiento a algunos proyectos de ley en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. La figura de Macri va a ser una figura bastante determinante. Veremos si logra trazar algunos límites en Milei o si le da un espacio que se ha arrogado Macri en este último tiempo. Y además permitime también incorporar algo. Yo creo que la lectura que se hace de La Libertad Avanza es, bueno, la verdad que no nos fue necesario para llegar acá Macri y todo su equipo. Sí, quizás, y eso es muy difícil de medirlo, tuvo un peso importante en este último tramo de la campaña y en los resultados que se vieron en las urnas. Pero bueno, es un ejercicio contrafáctico, pero quizás también el propio Milei podía ganar, a lo mejor no con esta diferencia, sin la necesidad de un apoyo explícito como dio Macri en su momento. Mario, te hago la última.
¿Cómo ves que impacta esto en las provincias? Y pienso en el caso de Santa Fe, que Puyaro está como ante una disyuntiva, ¿no? Porque su electorado se volcó mayoritariamente hacia Milei. Ahora, también es cierto que algunas de las políticas, como el caso del recorte de la obra pública o el recorte, digamos, la distribución de fondos, puede afectarlo directamente a sus intereses, ¿no? Está como ahí ante un dilema. Bueno, esto es un poco, lo hablábamos con Roque, también un poco de las características novedosas de este triunfo de Milei, que es totalmente transversal, ¿sí? Cuando el peronismo o el kirchnerismo ganaba con Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, las provincias del norte, en su momento el PRO con la franja central de la Argentina más Capital Federal, vemos el mapa y vemos que Milei se ha impuesto en 20 de 24 provincias, ha ganado 350 de los 500 departamentos y se impuso en el 80% de las mesas de todo el país. Eso le da todo un volumen y toda una fuerza muy interesante. Pero también es verdad de que los gobernadores tienen que gobernar, también tienen su cuota de pragmatismo al momento de administrar, los que le toca administrar. Entiendo que en esta primera etapa va a haber un diálogo bastante institucional, ¿sí? Y se va a tratar de lograr por lo menos algunos consensos de mínima, porque bueno, hay mucho recambio también en las distintas provincias, y no va a ser tan sencillo de parte del gobierno nacional cerrar el grifo, porque también los gobernadores tienen diputados y senadores a quienes les responden, ¿sí? Pero quizás es muy prematuro todavía ver cómo va a ser el comportamiento de cada uno de estos jefes subnacionales. Habrá que ver también el rol del ministro del Interior en la construcción de esos puentes. Mario, gracias por venir. No, gracias a usted por la invitación. Quédense que ya volvemos con más Mesa de Testigo.